Amigos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Somos otra vez @Club Hockey 1999 con su servidor Alberto González. En esta ocasión, saludándolos desde este bello lugar en las playas de Baja California, en Ensenada. Aprovechando que estamos acá visitando a la familia, pues decidimos aprovechar el escenario para hacer un nuevo capítulo. Este va a ser un capítulo corto. Algunas de las cosas que nos han quedado en el tintero no nos dio oportunidad de preparar todavía lo que fueron los primeros 10 días de temporada regular. Ya estaremos haciendo un capítulo seguramente con las primeras 2 semanas de temporada regular, de los tops, lo mejor de cada cosa que hemos visto. Pero por ahora, pues bueno, vamos a intentar implementar algún capítulo en donde nos quedaron cosas y que además nos han ido preguntando algunas de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Son temas a lo mejor más breves, pero bueno, aprovechando el escenario vamos a compartirlo con ustedes. Así que sean bienvenidos. En esta ocasión, pues bueno, vamos a abordar 4 mini temas en los que estaremos hablando sobre lo primero. Algunas dudas que me hicieron llegar, un par de ellas muy puntuales de los que han estado viendo partidos. Un saludo a mi amigo Luis Armando, que me hizo llegar la primera. ¿Qué es el empty net? ¿O por qué de repente vio a 6 patinadores atacando a un equipo? Bueno, el empty net es una situación de juego muy particular. No es que por regla sea solo utilizada en ese escenario, en donde usualmente se ve cuando uno de los dos equipos llega a los últimos 2 minutos quizás del partido perdiendo por un gol, y la decisión de sacar al portero, recuerden que los cambios los podemos hacer en cualquier momento, sacar al portero para meter a un jugador de campo. Evidentemente la portería se queda vacía, eso es lo que significa empty net, red vacía o en este caso meta vacía, ¿no? Intentarán con 6 hombres en ataque pues hacer el gol que les dé el empate o que les acerquen el marcador. También se llega a ver con dos goles de diferencia. No es tan común como con un gol de diferencia. En el empty net, sin embargo, siguen habiendo las mismas reglas, como si fuera un 5 contra 5. Entonces no hay ninguna previsión adicional y se puede hacer un gol desde el otro lado. De hecho, la temporada, me parece que antepasada, fue el último gol de un portero y se dio en un escenario de empty net. Entonces eso es el empty net y se utiliza sobre todo cuando, insisto, un equipo va perdiendo y llegamos a los últimos minutos del marcador. Ahora, esto nos hila al segundo tema. Hay a veces durante el juego que podemos ver empty net en un delayed penalty. Delayed penalty lo vamos a traducir a lo mejor como penalidad retrasada. Y esto es, por ejemplo, cuando se comete un foul, un árbitro alza el brazo y cuando alza el brazo, en teoría pita. Sin embargo, si el equipo que se va a ver beneficiado con la power play mantiene la posesión del puck, el árbitro mantiene el brazo arriba sin emitir el pitido. Y es una especie, me decía Edgardo, ¿no? Y gracias porque lo clarificó muy bien, llevándolo a otro escenario de deporte, una especie de ley de la ventaja, en donde el equipo que se verá beneficiado con la power play en caso de que pierda el puck, continúa con la posibilidad de atacar, y de hecho durante el tiempo en que posea el puck, no se detendrá el juego, la penalidad será retrasada todo ese tiempo, e incluso el equipo saca a su portero. Por eso digo se relaciona, porque podemos ver empty net en algún momento del juego en este escenario. ¿Y por qué lo sacan? Porque es una manera de extender la power play. Si durante el delayed penalty sacan al portero y anotan, de hecho ya no va a haber power play, y fue una manera de aprovechar tiempo. Si en algún momento pierden el puck, en ese momento se detiene el reloj, se marca la penalidad y entran a power play. Por eso es que no les preocupa perder el portero en el Inter, en lo que la delayed penalty está siendo marcada. Entonces, la delayed penalty, la penalidad retrasada, es un escenario de una especie de ley de la ventaja, y hasta que no pierda el puck
el equipo que será beneficiado con la ley de la ventaja, el juego no se detiene e incluso pueden sacar al portero intentando atacar por un rato más con 6 hombres. Sí he visto goles durante la delayed penalty y ya no se lleva a cabo la power play. Habrá quien piense que a lo mejor convenía más el tiempo, eso ya cada equipo lo decide, pero usualmente utilizan el tiempo adicional para meter al sexto hombre e intentar hacer el gol mientras, ¿no? Lo peor que puede pasar es perder el puck y entran a power play. Como siguiente punto, estaríamos analizando los puntos por jugador. Me decían, oye, ¿por qué los jugadores se les marca puntos? ¿O qué es eso de los puntos por jugador si nada más nos hablaste de los puntos por equipo? Los puntos son para lo que juegan y se ganan partidos. Pero cuando a un jugador, o una de las maneras de llevar estadística es que a los jugadores se les otorgue puntos por asistencia, preasistencia y goles. Entonces en un gol se puede anotar hasta 3 puntos para jugadores de un solo equipo. El jugador que dio el pase, al jugador que dio el pase de gol y el que anota el gol. Entonces son los escenarios en los que puede haber hasta 3 puntos repartidos. Nuevamente, la preasistencia, la asistencia y el gol. A los 3 se les da un punto y vale lo mismo el que lo anotó que el que dio la preasistencia y a lo mejor ni siquiera sabía que iba a terminar en gol, ¿no? Hay veces que es una preasistencia, conduce, se quita 2, la pasa y gol. La preasistencia de todas formas vale. Hay goles de una sola asistencia y gol, es decir, sin preasistencia, y hay goles inasistidos. En todos los casos se da un solo punto para el jugador. Sin embargo, son mediciones que ayudan a conocer el desenvolvimiento de los jugadores y el impacto que tienen cuando están en el hielo. Ya hablaremos después de algunas de las métricas que dan para justamente hacer más dinámico el juego. Ya hablaremos de las tendencias, cómo han ido cambiando para el tiempo en el hielo. Pero esta es una de las más importantes hasta ahora. No es tanto los goles y las asistencias, que sí lo es, ¿no? Sigue siendo alguien que impacta directamente en el resultado, sino que se mide, y hay una estadística, ustedes la van a poder ver como un más menos o un plus minus. A veces es el puro símbolo, a veces ponen las palabras, en donde ese plus minus mide un jugador. Por ejemplo, si ustedes ven que un jugador tiene más 17, no quiere decir que lleve 17 puntos. Quiere decir que el tiempo que estuvo en el hielo, su equipo ha hecho 17 goles más de los que ha recibido. A ver si nos podemos entender en esta parte. El plus minus se mide cuando es un 5 contra 5 o un 4 contra 4. No se sube o no se anota cuando es en power play o cuando es en empty net. También por eso teníamos que ver el concepto de empty net el día de hoy. Y lo que mide un poquito es justamente la incidencia de un jugador cuando está en el hielo. Curiosamente, un jugador que tiene más 17, pues va a hacer con frecuencia su equipo más goles que cuando no está en el hielo. Y aquí es importante decirlo, que el más se le anota a los 5 jugadores cuando anotó su equipo. Al portero nunca se le lleva esta estadística, solo a los 5 jugadores de campo, aun cuando ellos no hayan participado ni en la asistencia ni en la recuperación. Es más, a veces iban entrando al hielo porque sucedieron cambios y 2 pases después anotan, ¿no? Entonces hay veces que ni siquiera tienen incidencia, pero se les anota el más a los 5 que estaban en el hielo y el menos a los 5 que recibieron el gol. Insisto, esta estadística no se lleva en mayorías de 5 contra 4 en power play ni en empty net, porque en empty net, aun cuando puedes recibir goles, el riesgo mayor siempre va a ser de que te hagan goles si no tenías portero. Esto lo utilizan mucho para las mediciones de la incidencia de un jugador, la incidencia positiva, o a veces no se mide así, pero como la incidencia negativa de un jugador mientras está en el hielo, qué te aporta, qué te da y cómo se comporta el equipo, ¿no? Ya estaremos hablando de líneas, ya estaremos hablando de tiempo en el hielo, pero vamos un poquito avanzando en estos conceptos. Finalmente, ya para dejarlos por hoy,
una cosa que a lo mejor no tiene que ver mucho con el juego, este es más bien un dato curioso. El hockey, digo, actualmente ya no hay mucho este respeto de si, bueno, no es un respeto, sino meramente una tradición de si los equipos locales juegan de blanco y los equipos visitantes de oscuro. Antes a lo mejor era un poquito más visible en todos los deportes americanos, básquetbol, el fútbol americano. En el hockey resulta que era al revés. Toda la vida el equipo local fue oscuro y el equipo visitante fue claro, hasta 1970. Esto es porque coincide con la introducción de las transmisiones del hielo, del hockey sobre hielo, a color. Y cuando introducen la televisión a color para el hockey sobre hielo, la NHL cambia y prefiere mandar a los equipos locales de blanco, vamos a decir, adoptar el tradicionalismo de que los equipos locales juegan de blanco y los equipos visitantes de oscuro. No obstante, esto solo duró 33 años. De hecho, yo crecí viendo el hockey de esa manera. Las Dallas Stars, por ejemplo, se coronan en Buffalo vistiendo de verde oscuro. La última Stanley Cup, me parece que fue 2003-2004, las Alas Rojas de Detroit vencen de locales en 7 partidos. Me parece que fue a los Ducks de Anaheim. Bueno, ya dudé, pero se coronan de blanco siendo locales. Y para el año siguiente, el Lightning de Tampa Bay vence, me parece que bueno, se me está yendo el dato, pero ellos ya se coronan con la nueva regla, se coronan de locales de oscuro. Esto cambió porque la NHL encontró que iba a ser más comercializado el utilizar el segundo uniforme era una forma de darle más impulso a los dos uniformes, al blanco y al oscuro, pero sobre todo el nacimiento de las terceras equipaciones, de tal suerte que, por ejemplo, el visitante solo se preocupa por viajar con un uniforme, que en este caso es el blanco, y ya el local sabrá si sale con el segundo uniforme o con el tercer uniforme, a manera de que en aquel tiempo todavía cada uno usaba sus propias marcas, pudieran comercializarlos al gusto. Hoy por hoy incluso ya no, esos terceros uniformes pues están siendo un back a los retro, ¿no? A los logos retro, a los uniformes retro. De hecho, hoy por la mañana se anunció que próximamente habrá 2 partidos entre los Huracanes de Carolina y las Avalanchas de Colorado, en el que ambos utilizarán los uniformes de las franquicias con las que nacen, una en Quebec, los Nordiques de Quebec, y estarán jugando con el uniforme que jugaban los Nordiques, y el otro con los Whalers de Hartford, y también estarán jugando con sus uniformes retro. Todo apunta por la mercadotecnia y al final de cuentas ha dado resultados porque son uniformes muy bonitos, son uniformes muy elegantes. Habrá siempre quien preferamos la elegancia de un uniforme blanco, pero no deja de ser interesante y padre ver de repente otros uniformes. Entonces esta es una de las curiosidades que encontramos en el hockey. Los locales usan el oscuro y los visitantes el blanco, independientemente ya si el oscuro puede ser incluso el tercer uniforme, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí los dejo con una vista del Océano Pacífico. Allá se alcanza a ver Japón, a lo mejor la cámara no lo capta, pero les prometo que algo se ve, espero sea Japón. Saludos a todos, un abrazo a mis amigos que se mantienen al pendiente. Bienvenidos a todos los que se sigan sumando. Síganos en todas las cuentas, @clubhockey1999. Pokov. Gracias.